En este vídeo os vamos a presentar un sistema aislado utilizando baterías de la marca Tensite modelo TS-L5000LV con nuestro inversor de la marca Suntime modelo Magnum de 11 kilovatios en el cual tiene 2 MPPTs. Una vez sacadas las baterías de nuestras cajas, lo que hemos hecho es instalarle los brackets para poderlas apilar y ponerlas en una torre. Hemos unido los cables de interconexión de tierra entre baterías y ahora el siguiente paso sería configurar los DIPs de cada una de las baterías para realizar la comunicación con el inversor. Una vez terminado el ensamblaje de nuestras baterías, pasamos a configurar los DIPs de comunicación con nuestro inversor, que en este caso vamos a utilizar un protocolo RS485. Para ello, en la batería maestra empezaremos levantando los DIPs 3 y 4 del apartado SW1. Pasamos al SW2, en el que en la batería maestra tendremos levantado el DIP 1 y 2. En este caso, como nuestra bancada tiene 3 baterías, en la batería maestra pondremos el número total de baterías conectadas. En este caso sería 3. Pasamos a los DIPs de comunicación y en este caso utilizaremos en el SW4 el SW1 hacia arriba y el resto quedarán hacia abajo. En el SW5 levantaremos el DIP número 2 y el resto quedarán hacia abajo. Pasamos a la batería esclava, la primera de ellas, en la que en el SW1 levantaremos los DIPs 3 y 4. En este caso, como es la primera esclava, en el SW2 no levantaremos ninguno de los 2 DIPs y pasaremos a la configuración del SW3, en la que, como es la primera de las esclavas, le pondremos la posición número 1. Luego pasaremos a la comunicación, que en el SW4 pondremos el mismo número de DIP hacia arriba como en la batería maestra, el número 1. En el SW5 levantaremos el número 2 y pasaremos a la última esclava. En este caso, en el SW1 levantaremos el 3 y el 4 como en el resto de baterías y aquí, para finalizar la comunicación entre ellas, levantaremos el DIP número 2 en el apartado SW2. En la posición de la batería, como es la segunda esclava, en el SW3 pondremos la flecha en la posición número 2. Por último, levantaremos el DIP número 1 del SW4 y el DIP 2 del SW5, como el resto de baterías. El siguiente paso, después de realizar la configuración de todos los DIPs en todas las baterías de nuestra bancada, pasamos a hacer la conexión tanto de los cables de potencia como los de comunicación, siempre con la batería apagada. Esta conexión está realizada en un estudio de grabación con el propósito de mostrar el proceso. Recuerde que en la instalación definitiva del producto no debe trabajar con tensión, se debe utilizar las herramientas adecuadas y todas las protecciones necesarias. Vamos a empezar con los cables de comunicación desde la batería maestra hacia abajo, en cascada. Empezaremos con el MS Out de la batería maestra al MS In de la batería siguiente. Así hasta finalizar, del MS Out de la siguiente batería al MS In de la batería siguiente. Después pasaremos a realizar las conexiones de los cables de potencia. Como las baterías van conectadas en paralelo, porque trabajan todas a 48 voltios, iremos uniendo todos los positivos de cada una de las baterías y todos los negativos. Haremos de todas las baterías y ahora pasamos a conectar los cables negativos desde la batería maestra a la batería esclava. Una vez realizadas las conexiones en la batería, pasamos a hacer las conexiones en el inversor.
Para ello, para quitar la tapa frontal y acceder a los puertos de conexionado, tenemos que quitar los 4 tornillos que sujetan la tapa, uno en cada lateral y 2 en la parte inferior. Vale, pasamos a desmontarlos. Primero vamos a empezar realizando las conexiones de la parte de alterna en el inversor. Para ello introduciremos el cable que tenemos que alimentar desde nuestro generador para tener un servicio en caso de emergencia. Pasaremos el cable que viene del generador a través del AC input y conectaremos la fase, el neutro y la tierra. Ahora pasamos a apretar el cable, el neutro, el cable azul que viene del generador. En este caso utilizamos el marrón para la línea que viene desde el generador. Y por último el cable de tierra conectado en el generador. Comprobamos que esté bien sujeto y pasaremos a conectar el AC output, que es la salida que va a alimentar nuestras cargas en la vivienda. Utilizaremos la salida del inversor de las bornas AC output, indicadas con la L para la fase y la N para el neutro. Traeremos 2 cables que irán al cuadro general de protecciones de la vivienda e introduciremos los cables en la bornera de conexión del propio inversor. Confirmamos que esté bien sujeto y ya pasaríamos a conectar el cable positivo y negativo que viene de las baterías. Para conectar las baterías a nuestro inversor vamos a soltar los tornillos con nuestra llave del número 14 para poder atornillar el terminal de ojo del cable que viene de la batería. Utilizaremos el rojo del positivo de la batería, lo conectaremos en el espárrago y el tornillo, la tuerca, y pasaremos a apretarla correctamente. Ahora haremos lo mismo en la parte del negativo, utilizando el cable de color negro que viene de la batería conectado en el negativo. Aseguramos que esté bien apretado y ya tendríamos la batería conectada en el inversor. Ahora pasaremos a conectar los cables de los paneles. Siempre recordar que todas las conexiones tenemos que hacerlas con los equipos desconectados y parados. En este caso, al tener 2 MPPTs, podemos conectar un grupo de paneles de un lado de la casa en una entrada del regulador y el otro string o otro grupo de paneles en el otro MPPT que quedaría libre en el inversor. ¿Vale? Simplemente tendremos que introducir el positivo que baja de paneles con el terminal MC4 Weymuller macho, lo introduciremos en el conector hembra del inversor de este mismo string y lo mismo en el negativo que viene de paneles. Utilizaremos el cable negro que viene de paneles para el negativo utilizando el terminal negativo, un MC4 o un conector Weymuller, y lo introduciremos en el terminal macho del inversor. Aquí tendríamos conectado ya un MPPT y podemos conectar el otro MPPT a otro grupo de paneles, haciendo la misma conexión con el cable rojo y el terminal macho. Lo conectamos en el hembra del otro MPPT y en el cable negro con su terminal hembra lo conectamos en el MC4 macho del inversor. Ya tendríamos los 2 grupos de paneles conectados en nuestro inversor. Una vez realizadas las conexiones, hay que tener en cuenta que la potencia máxima que permite instalar este inversor por MPPT son 5.500 vatios en cada una de sus 2 entradas. ¿Vale? Una vez confirmada esta conexión, pasamos a hacer la conexión de nuestras baterías.
Para ello utilizaremos el puerto indicado como RS485, que conectaremos el cable de comunicación a nuestra batería. Para entrar en el modo de configuración de este inversor, conectaremos la batería y la pondremos en marcha. Una vez encendida, desde el interruptor de on-off del inversor le daremos al botón de on y esperaremos a que haga la secuencia de inicio para que arranque el inversor, y entraremos en el modo de programación manteniendo pulsado el botón de Enter durante 3 segundos. ¿Vale? Entraremos a configurar. En los parámetros del apartado F0, en el primer valor, en el apartado 01, seleccionaremos el rango de aceptación del generador. En este caso, recomendamos siempre utilizar la función APL. En el caso de que no acepte nuestro generador, también podemos comprobarla con GNT, ¿vale? Pero siempre recomendamos utilizar la función APL, que es el que tiene mayor rango de aceptación de tensión. Confirmamos con el botón de Enter. Pulsamos para entrar en el modo de configuración F1, pulsamos Enter y tenemos que configurar en primer lugar la prioridad de funcionamiento de nuestro sistema. En el caso de tener generador en modo manual, dejaremos la función SUV, y en el caso de que queramos configurar nuestro sistema para un funcionamiento con arranque automático del generador, pulsaremos Enter y cambiaremos SV por SBU. ¿Vale? Una vez cambiado, pulsamos Enter para confirmar. Y una vez confirmado esto, tendremos que ir a la función de parámetros F2, pulsando Escape. Vamos a la función F2 de selección de baterías, confirmamos y en primer lugar vamos a seleccionar el tipo de batería. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar, como tenemos baterías de litio de la marca Tensite, la función LI2. Confirmamos, pasamos a la parámetro 02. Siempre tenemos que seleccionar SNU, que significa que va a cargar tanto de generador como de solar a la vez. ¿Vale? Pasamos al apartado 3. Aquí nos indica la tensión de absorción de nuestro sistema. En este caso no tenemos que modificarlo porque automáticamente se va a programar, porque hemos seleccionado la función LI2 del tipo de batería. Pero aquí nos indicará, una vez reconozca la batería, la tensión de absorción de nuestra batería. En el parámetro 4 nos indicará la tensión de flotación, y esto será lo mismo, no hay que modificarla porque se va a configurar automáticamente por el tipo de batería que hemos seleccionado. En el parámetro 05, aquí tenemos que configurar a qué porcentaje de carga queremos que nuestro inversor dé la señal de arranque al generador. En este caso está al 50% de capacidad de la batería. Cerrará el contacto entre el común y el NO de nuestro inversor para dar la señal de arranque al generador. Normalmente lo solemos dejar con una configuración entre un 30 y un 40% para no dejar que se descargue mucho la batería. En el parámetro 6, ahí justamente es la opción contraria. Es cuando llegue al porcentaje configurado en este parámetro 6, abrirá este contacto que da la señal de arranque automático al generador, y entonces se apagará el generador y dejará de cargar las baterías. Para no sobrecargarlos y tener mucho gasto de gasolina, solemos dejarlo entre un 70 y un 80% de carga de la batería. Y por último, aquí en el apartado 08 de los valores de F2 es el porcentaje de desconexión del sistema, es decir, cuando la batería alcance el 20%
de la batería, por precaución se desconectará todo el sistema para que no continúe descargando la batería. Este lo podemos ajustar, pero nunca bajarlo más del 10%. Recomendamos que trabajes entre un 15 y un 20% de descarga de la batería. Y estos serían todos los parámetros que configuraríamos en este inversor. ¿Vale? Mantenemos pulsado el botón de escape y iríamos a la pantalla inicial. En la pantalla del inversor Magnum podemos observar que nos sale unos iconos en los que nos indica si nos reconoce los paneles conectados. En el MPPT 1 y 2 nos indica si está trabajando el inversor. Luego nos indica con el icono de una lavadora si tienes cargas conectadas y si estás cargando la batería. Nos aparece como un icono de una pila que nos indica el estado de carga de nuestra batería. Entre medias nos indica qué tipo de batería tenemos configurada. En este caso nos aparece un letrero que pone Li de litio. Y en la parte superior de la pantalla, tanto a la izquierda como a la derecha, nos indica valores de referencia de funcionamiento. En la parte izquierda nos indica valores de input, lo que son entradas, que nos va a indicar entradas de panel, de generador o de algún otro sistema que tengamos conectado para alimentar las cargas o la carga de la batería. Y en la parte derecha del inversor nos indica el output, lo que estamos consumiendo de nuestro sistema. Aquí con las flechitas vamos a ir moviéndonos por el menú. Aquí nos indica en el input la tensión de entrada, en este caso nos marca 0 porque no tenemos el generador conectado, pero sí que nos marca 230 voltios de salida, que estaríamos alimentando nuestros consumos a 230 voltios. Pulsamos la flechita y nos indica que a la salida tenemos 50 hercios. Luego nos indica en load, nos indica tanto en voltiamperios como en vatios los consumos conectados a nuestro sistema. Aquí nos indica unos 200 voltiamperios de carga. ¿Vale? Y aquí pulsamos una vez más y nos da valores de entrada, de input, tensión, vatios de entrada y voltiamperios de entrada. En este caso, como no está conectado al generador, nos marca 0. Continuamos pulsando, nos marca tensión de la batería y porcentaje de consumo de salida de nuestro inversor. Pulsamos una vez más y nos indica que el MPPT1 está cargando 630 vatios y están entrando a batería 13 amperios, 14 amperios. Y va subiendo a medida que va produciendo más el MPPT, va subiendo la potencia y los amperios de carga batería. Aquí en este apartado nos indica la suma de los dos MPPTs, tanto el MPPT1 como el MPPT2 y la intensidad total a salida de consumos. En este caso, como no estamos alimentando ninguna carga, no marca 0 porque va todo a batería. Nos indica en kilovatios. Ya nos indica la tensión. En el MPPT1 tenemos 315 voltios de entrada, 0,06 amperios en la parte del regulador. En el MPPT2, como está desconectado, nos da un valor residual de 0,30 voltios y 0 amperios de salida. Tensión de la batería, 52,7 voltios y intensidad de carga 180 amperios. Porcentaje de carga de la batería, un 95%. Y aquí nos indica el día, el mes y el año. Diferentes versiones y empezaría el menú principal. Una vez terminadas las conexiones de la batería con nuestro sistema y revisada la configuración del equipo, podemos dar por finalizada la instalación. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal y cualquier consulta o duda que tengas puedes contactar con nosotros.